queridos animalitos de la creación, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Bienvenidos a esta nueva emisión del Nahual de Huevos. Últimamente se ha hablado mucho o he escuchado mucho sobre los archivos desclasificados del Pentágono, sobre el avistamiento de ovnis por parte de pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y es por eso que el día de hoy, amigos, hablaremos sobre el fenómeno ovni, su diferencia y la relación con los extraterrestres. El análisis, obviamente, ustedes ya saben, será al puro estilo del Nahual. Estudiaremos los dos lados del debate, ya que, por ejemplo, hay bestias que creen en este fenómeno y bestias que lo dudan, pero tampoco veo bestias que se estén informando. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Tomaremos como base lo dicho por Stephen Hawking. Nada que la doctora Andrea Legarreta o el genio Eugenio Derbez o la doctora Thalía, por ejemplo, ¿no? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Todos esos güeyes están bien pendejos. Hablaremos de fuentes serias. El físico teórico inglés ha dicho, por ejemplo, que a la humanidad le quedan unos miles de años antes de autodestruirse a manos de sus avances científicos y tecnológicos, ya que conforme avancemos tecnológicamente, nos enfrentaremos a nuevas formas de perjudicarnos. Vemos que cada día construyen armas más mortíferas. Por ejemplo, hermanos, la guerra nuclear, el calentamiento global y los virus producidos por manipulación genética podrían provocar la extinción humana. Más adelante y conforme pase el tiempo, iremos abordando cada uno de estos tópicos. Pero el tema que hoy nos ocupa es otra posible causa de la extinción humana, un tema que fascina a todo ser humano. Hoy hablaremos de una posible invasión alienígena a la raza humana relacionado con el fenómeno ovni. Así que, comencemos, mis queridos bestias, hermanos bestias. Primero haremos la diferenciación entre un ovni y un extraterrestre, ya que en la actualidad se relaciona uno automáticamente con el otro, pero en los hechos no son lo mismo y no siempre ha sido así. Comencemos por definir el término ovni. El término ovni significa objeto volador no identificado. En inglés se le conoce como Unknown Flyer Object y se refiere a la observación de un objeto volador real o aparente. Se debería tomar en cuenta que un ovni no siempre es un extraterrestre. Puede ser un pájaro, un avión, un globo, un fenómeno atmosférico, o por ejemplo podrían ser naves muy sofisticadas creadas por humanos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, objetos y naves como el Supermarine, el Spitfire, el misil balístico V-2, en un principio pudieron haber sido catalogados como ovnis, hasta que después se supo su verdadera composición y de dónde provenían. En la Guerra Fría se crearon diversos artefactos aéreos de espionaje desde ambos lados, los cuales también pudieron haber sido clasificados en su época como ovnis. Entendamos algo, animalitos. El fenómeno ovni no es algo nuevo. Muestra de ello lo tenemos en pinturas famosas, por ejemplo, las relacionadas con la religión. Enumeraremos algunas a manera de ejemplo. Tenemos la pintura del bautismo de Cristo, donde se observa un objeto que brilla desde el cielo, del cual salen unas luces apuntando hacia donde se está bautizando Cristo. En otra pintura, por ejemplo, tenemos el milagro de la nieve, en donde se muestra un cálido verano, una insólita nevada, y Jesús y María están sobre una nube que parece un ovni, y detrás hay más nubes que asimilan ser ovnis. También tenemos la pintura Prajna Paramita Sutra del siglo X, en donde también aparecen unos objetos o naves que para la época pues son extrañas. También tenemos la Anunciación con San Emidio del artista Carlo Crivelli en 1486, en donde se puede observar que Jesús es de ascendencia extraterrestre, o es lo que se quiere dar a mostrar en la pintura. La pintura de la Virgen de San Giovannino muestra a la Virgen María y dos niños, y detrás un objeto volador, el cual está siendo observado por unas personas, o está siendo específicamente observado por una persona y un perro. Después tenemos la crucifixión de Cristo del siglo XIV, en donde se puede ver en la pintura dos artefactos voladores, el sol y la luna podría ser, pero también, pues para las personas que les gusta el tema, piensan que son naves extraterrestres. Tenemos otra pintura que es la glorificación de la Eucaristía, donde representa a Dios y a Jesús tomando al mundo con una especie de dos antenas. El mundo parece un artefacto similar al Sputnik, que fue el primer satélite enviado por los rusos al espacio. Ok, ahora en la actualidad vemos fenómenos como los agroglifos o los círculos en las cosechas, en donde muchos creen que es una farsa y otros no encuentran una respuesta lógica a este fenómeno.
En la actualidad existen dos enfoques de cómo abordar el fenómeno ovni. En primera tenemos la ufología acientífica, en donde hay enfoques variados, opiniones diversas y no gozan de aceptación científica. Otro enfoque que tenemos es la astrobiología y la ufología procientífica. Se acercan a la noción de ciencia sin llegar a ser aceptados por completo en forma generalizada. Tenemos que, por ejemplo, en el campo de la astrobiología existen esfuerzos de investigaciones para intentar demostrar la vida en el cosmos basados en el método científico. Tenemos el ejemplo del proyecto SETI, dedicado a rastrear el espacio con radiotelescopios, a la espera de captar alguna señal no natural o mensajes provenientes de seres inteligentes. Hermanos míos, según los escépticos y detractores de los ufólogos, que a pesar de que mucha gente afirme supuestamente haberlos conocido, o incluso ser uno de ellos, no existe ninguna prueba fiable que confirme la existencia de la vida extraterrestre. La mayoría de las pruebas, dicen los detractores, son testimonios de avistamientos o raptos, sin tener muchas veces pruebas concretas de lo narrado. Actualmente, en las culturas contemporáneas, se asocia la idea de extraterrestre con la del fenómeno ovni, pero no siempre ha sido así, hermanos míos. Aunque el avistamiento de fenómenos extraños, fenómenos aéreos, es quizá muy antiguo, su asociación con los extraterrestres es históricamente reciente. Más específicamente a partir de 1950 en Estados Unidos. Previamente ya existía la producción literaria del tema como La Guerra de los Mundos de H. G. Wells o Julio Verne con sus historias. Cuando el cine llega como industria, pronto toma dicha literatura y se ha dedicado a crear películas, series, sagas con distintas perspectivas de los seres en otros planetas. En la actualidad, hermanos bestias, hemos sido testigos o somos testigos de cómo se han creado inmensas producciones culturales acerca de cómo podrían ser estos seres que viajan en los platillos voladores. En la literatura tenemos libros como Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, La Guerra de los Mundos de H. G. Wells, Los propios dioses de Isaac Asimov. En el cine tenemos películas muy famosas como Star Wars, Alien, Avatar, Contacto, y tenemos series de televisión muy famosas como Los Expedientes Secretos X, y en la cultura del videojuego también se tienen títulos muy famosos como Halo. En fin, la cultura en la actualidad está llena de platillos voladores y de seres extraños y de cómo estos cineastas nos ven su visión de estas personas o estos seres extraterrestres. Para Carl Sagan, la relación de un ovni con el extraterrestre es un mito contemporáneo que comienza a finales de los años 40 y se popularizó el término platillo volador debido a un error periodístico que sucedió en la época. Les cuento. Se dice que un piloto de la Fuerza Aérea, al narrar a un periodista, explicó que había visto objetos que se movían como platillos voladores, haciendo efectos de boomerang. El periodista, amarillista un poco, reportó literalmente que se habían visto platillos voladores. En este tema también se toman antiguos documentos que narran avistamientos. Por ejemplo, antes los llamaban vehículos de los dioses. En el libro hindú del Birmana los conocían como carros de fuego, disco solar o esferas transparentes, por ejemplo. Según muchas teorías sobre ovnis, el origen de muchas civilizaciones del pasado, por ejemplo la egipcia, Babilonia, los mayas, etc., sería extraterrestre, o al menos las teorías para realizar sus obras serían de origen o inspiración extraterrestre. Pero estas mismas personas no dudan que los romanos pudiesen haber construido el Coliseo romano y los griegos el templo de Artemisa, pero sí dudan cuando los ejecutores fueron otros humanos no europeos. Prosigo. Por ejemplo, la teoría del antiguo astronauta, que principalmente plantea que seres extraterrestres han visitado la Tierra y que estos seres han sido responsables en varios grados del origen y de desarrollo de las antiguas civilizaciones humanas, las tecnologías y las religiones que practicaban. Según esta hipótesis, la mayoría de las deidades en las religiones, si no es que todas, son en realidad extraterrestres. He aquí que llegamos, mis queridos hermanos bestias, a la hipótesis extraterrestre, que para muchos es una hipótesis sin fundamentos científicos e históricos, y para muchos otros es una forma de explicar ciertos fenómenos que aún no tienen respuesta. Esta dice así: los ovnis y UFOs son un tipo de vida extraterrestre o criaturas no humanas que vienen de otros planetas, utilizan naves espaciales superavanzadas para visitar la Tierra. Del otro lado, para detractores, el concepto moderno de la hipótesis extraterrestre
inicia a finales de los 40 y décadas de los 50 y tuvo su origen en la pseudociencia como la cultura popular. Por ejemplo, en la cultura popular y en la ufología se denomina extraterrestre a todo ser vivo originario de cualquier sitio ajeno a la Tierra. Por lo general y como consecuencia de la amplia penetración de la cultura estadounidense en el globo, la vida extraterrestre inteligente se asocia en automático al fenómeno ovni o platillo volador. Es así que el término alienígena significa un ser engendrado en otra tierra. Extraterrestre es una palabra creada para explicar en términos simples la procedencia de estos seres. Tenemos que actualmente se conceptualiza fenómeno extraterrestre usando diferentes perspectivas. Una, como un fenómeno del que no se tiene evidencia, pero que se puede manejar de manera rigurosa usando el método científico. Como ejemplo tenemos la astrobiología procientífica. También se puede abordar como un hecho que se acepta como real y del que simplemente se debe acumular para convencer a todos los no creyentes. La ufología popular, por ejemplo, la ufología comercial o la llamada ufología acientífica. Por otra parte y por último, también se puede abordar como un fenómeno paranormal dentro del ocultismo. Esta teoría es la menos aceptada para la ciencia ortodoxa. Hay hipótesis que por supuesto tienen sus opositores, en las cuales se explican de manera detallada muchos hechos, ya que hasta se ha llegado a clasificar a las especies alienígenas que luchan por dominar la Tierra. Mencionaremos las más importantes. En primera instancia tenemos a los sirianos, que se supone, en estas hipótesis, ayudaron a las construcciones de las grandes pirámides egipcias y mayas, y son los que están detrás de los viajes en el tiempo. Después tenemos a los grises cortos, responsables de las abducciones, pequeños con grandes cabezas bulbosas, especie avanzada, y piensan que somos de su propiedad, son extremadamente trabajadores, y sus misiones son bajo radar. Después tenemos a los grises altos, que son pálidos, sin pelo, es una especie muy avanzada, y también piensan que somos de su propiedad, supervisan los secuestros y hacen experimentos. Después tenemos a los reptiles nativos, que miden más de 2 metros, son de piel verdosa y escamosa, tienen ojos grandes y pupilas verticales. Se piensa que están infiltrados en todos los aspectos y gobiernan a nuestras élites y organizaciones financieras afín. Construyeron el sistema financiero actual y utilizan camuflajes. También tenemos a los alfadraconianos, que son corruptos y viciosos, reptiles gigantes de más de 4 metros, que son muy expansivos. Por último, tenemos a los Anunnaki, que son seres poderosos y muy avanzados. Se supone que también ayudaron a crear a la humanidad, pero vienen del planeta Nibiru y debido a un problema severo en su atmósfera, buscaron otras estrellas para buscar más recursos. Se tiene pensado que surgieron en Mesopotamia, en África, y se dice que son expertos genetistas, que combinaron genes de primates con otras especies, expertos en manipulación genética y que ayudaron a la evolución del Homo erectus al Homo sapiens. Entonces, hermanos míos, como resumen de este apartado o primera parte, tenemos que existe una gran diferencia entre un ovni y un extraterrestre. La relación en automático viene de la cultura estadounidense de los años 50 hasta la actualidad, pero también analizamos que existe una manera científica de investigar el tema, que puede ayudar a explicar el fenómeno que aún no tiene respuestas. Quiero recordarle, animalitos míos, que no olviden suscribirse, compartir, para que me motive a seguir investigando los temas que les gusta a los humanos. Pasemos a la parte final del capítulo. En este tema es muy importante la opinión científica. Comenzaremos por citar la teoría de la paspermia, que es la hipótesis que dice que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre. De ahí se desprende la teoría de la paspermia natural, en donde los organismos vivos habrían llegado en meteoritos o cometas desde el espacio a la Tierra después de haber viajado por el espacio. Pero según opinión de los exobiólogos y astrónomos científicos, sí es muy probable que la vida haya surgido en otros mundos. La razón de esta afirmación es que las leyes de la física y la química son las mismas en todas las partes del universo. Los fenómenos que dieron origen a la vida en la Tierra, muchos consideran que pueden volverse a repetir en otro lugar o que pudieron haberse repetido en otros lugares, en las condiciones que se parezcan lo suficiente a las que tiene la Tierra. En la actualidad no se dispone de la información suficiente y por lo tanto la existencia sobre la vida extraterrestre permanece aún sin respuesta.
Para muchos especialistas es imposible que la Tierra sea el único planeta con vida en un universo de millones de planetas y estrellas. Los verdaderos científicos consideran a la ufología como una pseudociencia debido a su método de investigación. Pero actualmente hay pruebas que día a día salen a la luz y que hacen más intrigante el fenómeno. Por ejemplo, un grupo de exmilitares e informantes del gobierno de Estados Unidos ahora busca que se esclarezcan los hechos y que el gobierno dé información clara sobre el fenómeno OVNI. Les platico, hermanos míos. En Santa Catalina, cerca de Los Ángeles, en Estados Unidos, en el año 2004 el espacio aéreo fue violado por naves avanzadas. Cuentan los marinos que en el USS Princeton y en el Nimitz presenciaron una lluvia de ovnis en los radares. Los pilotos aéreos vieron naves en forma de platillos que se movían a velocidades nunca antes vistas. Aproximadamente 30 veces la velocidad del sonido, imagínense ustedes. Antiguos miembros del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, una unidad secreta del Pentágono, quieren esclarecer muchos de estos hechos. El almirante de los navíos quería documentar el informe, pero no había registro de las comunicaciones externas, es decir, desaparecieron. Alguien había borrado el disco duro, las bitácoras se extraviaron de una manera extraña. Los submarinos también detectaron el fenómeno, pero las comunicaciones fueron borradas. El gobierno solicitó las cintas y grabaciones y la Fuerza Naval lo encubrió. Desde la perspectiva de la seguridad nacional, debería ponerse gran atención al tema, ya que hay muchos avistamientos y reportes de ovnis que violan el espacio aéreo, por lo menos en Estados Unidos, que tienen mucha tecnología y podrían detectar estos avistamientos. Algunos militares temen que también pudiera ser un salto tecnológico de Rusia y China. Continuamos con lo dicho por Stephen Hawking. Él advirtió que la humanidad debe de evitar mantener contacto con una posible civilización alienígena si no queremos acabar aplastados como los microbios. Es decir, siempre estuvo en contra de enviar al espacio nuestra posición en el universo y de hacernos notar. En 2010 dijo que de existir los extraterrestres inteligentes, podrían ser simples saqueadores dispuestos a conquistar, colonizar y explotar planetas. Que si recibiéramos una señal deberíamos ser cautelosos al responderla. Decía que encontrar una civilización avanzada podría ser como cuando los nativos americanos se encontraron con Colón. Aquello no les salió nada bien y añadió, si lo hacemos, es decir, responder, podrían ser mucho más poderosos que nosotros y nos darán el valor que nosotros le damos a las bacterias, por ejemplo. Estos contactos pudieran darse con especies con el potencial de ser miles de millones de años más avanzada que nosotros, lo que nos convierte en un objetivo muy fácil de conquistar o invadir. A este científico le entusiasmaba la idea de viajar a otras estrellas, ya que para él no había mucha esperanza en el nuestro, al ritmo que van las cosas. Decía que, si queremos sobrevivir como especie, nosotros también debemos expandirnos hacia las estrellas con cautela. Ya que un contacto con una raza avanzada sería un desastre, y es mejor quedarse cabizbajo. Los extraterrestres podrían atacar la Tierra para robar nuestros recursos. Si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería similar o parecido a cuando Colón desembarcó en América. Con tan solo mirarnos a nosotros mismos, podemos ver cómo la vida inteligente podría ser algo que no nos gustaría conocer. Otros científicos como David Brin, astrónomo, filósofo y galardonado escritor de ciencia ficción, comenta, cito textualmente, todo esto está muy bien si solo te estuvieras poniendo en riesgo a ti mismo, pero cuando esos riesgos son impuestos a nuestros hijos y a toda la humanidad, ¿es mucho pedir que lo discutamos primero? Por ejemplo, Luciana Valkovich, astrofísica en Chicago, dice, existe la posibilidad de que, si enviamos mensajes con la intención de llamar la atención de una civilización inteligente, quizá esa civilización no tendrá en mente intereses positivos para nosotros. ¿Podría acelerar el fin de la vida humana? ¿O de alguna manera podría también acelerar la capacidad de vivir vidas de calidad en la Tierra? Para Hawking, es racional asumir que hay vida fuera de la Tierra. Hawking apostaba por escuchar las señales del espacio, pero no apoyaba la idea de enviar mensajes, ya que si pudieran recibir la señal y viajar a la Tierra seguramente serían más avanzados. Es mejor observar sin ser vistos, y si hubiera una señal en el espacio, mejor no responder. Bueno, mis queridos animalitos de la creación, hemos llegado al final de este capítulo, espero que les haya gustado mucho y que compartan su opinión con nosotros.
Es importante evaluar las dos posturas acerca del fenómeno y no hacerlo solo de manera superficial. No olviden suscribirse, ya que estaré subiendo contenido muy interesante. Si te gusta, regálame un like y compartan con otras bestias amantes del tema. ¡Los amo, cabrones!